presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilitas, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Hoy el mensaje no va a ser muy largo, va a depender de lo que el Señor quiera decirnos, pero siempre hago la misma propuesta. Mantengamos nuestra expectativa a lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Si estás por primera vez y recién nos conoces, Dios te bendiga mucho. Espero que aprendas y entiendas de que has venido al mejor lugar que puede ser o que hayas visitado en tu vida. Este es el lugar en el cual nosotros recibimos palabra de Dios, instrucción para nuestra vida, y el Señor nos habla, nos escucha y escucha el clamor de cada uno de nosotros, aunque podamos decir que Dios todo lo sabe. Sí que Él lo sabe, pero de que Dios actúe en nuestras vidas depende cuánto nosotros le creamos a Dios. Entonces, y la fe es una sustancia que no se puede ver, ¿no? Yo no puedo tomar una jarra de fe y servirles a cada uno un vaso de fe. No puedo, francamente no puedo. Sí, puedo ponerme quizás como ejemplo de fe, podemos leer la Biblia y encontrar muchos ejemplos de fe, pero la fe se adquiere. ¿Cómo se adquiere la fe? A través de Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él fue a la cruz sabiendo de que iba a resucitar al tercer día, pero hasta ese momento Él un poco se resistió y dijo: Señor, no quiero pasar por este sufrimiento. Si fuera posible, quítame este sufrimiento de encima. Pero Él dijo: más vale no se haga mi voluntad, sino se haga la voluntad por la cual vos me enviaste acá a la tierra, y fue a la cruz. Él lo hizo por fe, en lo que su Padre le mandó a hacer. Entonces así es un poco de lo que se trata el mensaje de hoy, ¿no? Que cada uno quiere vivir como quiere vivir. En el viaje reciente que hemos hecho, uno veía paisajes y veía casitas en la pradera. ¿Cuántos vieron La Familia Ingalls alguna vez? La serie de La Familia Ingalls, ¿no? Bueno, pudimos visualizar, algunos busquen, googleen ahí La Familia Ingalls y van a ver, ¿sí? Ahí estaban los Olson también, los que eran los dueños del almacén.
Pero ahí estaba la casita de la pradera, ¿no? Y uno veía esas imágenes ahí, la familia Ingalls, ¡ay, qué lindo vivir en la pradera! Y los animalitos y todo lindo, todo hermoso. Bueno, en el viaje que el Señor nos permitió por su misericordia estar en el sur, vimos muchas casitas de la pradera, ¿no? Y uno dice, ¡ay, yo viviría acá! Y cada vez que te vas de vacaciones, si alguno tuvo oportunidad de salir de vacaciones, va a un lugar y dice, ¡ay, qué bueno sería vivir por acá! Y sí, porque estás de vacaciones, sería bárbaro vivir de vacaciones. ¿A quién no le gustaría vivir de vacaciones? Pero siempre hay un dicho que dice que el pasto del vecino siempre sale más verde que el pasto de uno. O sea que lo que tiene el otro siempre es mejor que lo que tengo yo. La situación del otro siempre es mejor que la mía, ¿no? Y uno ve ahí, entonces veníamos hablando con mi esposa y le digo, hay un himno, no sé, algunos lo recuerdan, algunos quizás no, que dice, vamos por montes y collados llevando el evangelio que el Señor nos legó, ¿no? Y yo digo, ¿qué evangelio vas a llevar a los montes y collados si en los montes y collados lo único que ves son animalitos y uno cada tanto? ¿No es cierto? ¿A quién le vas a predicar? Le digo a mi esposa, ¿no? ¿A quién le vas a predicar en los montes y collados? ¿No? Entonces, ahí fue que surgió un poquitito el mensaje, ¿no? Vivir como uno quiere. Uno puede y tiene la libertad de vivir como quiere, ¿no? Si realmente te lo propones, puedes ser millonario, ¿eh? No hay absolutamente nada que te lo impida. ¿Sabías vos eso? Pero hay un precio que pagar. Si realmente lo quisieras, podrías vivir en la casita de la pradera. Nada te lo impide, pero también hay un precio que pagar. Si realmente quisieras, podrías vivir en el lugar turístico que más te gusta, pero hay un precio que pagar. Yo tengo una sobrina que antes de la pandemia se fue a vivir a Australia y ella pagó el precio de abandonar y dejar a toda su mamá, su papá, sus hermanos, sus tíos, y allá está sola. Le está yendo bien, pero ella está pagando el precio del destierro. Y así muchos argentinos que se han ido del país a probar y hacerse, como decíamos antes, hacerse la América, ¿no? Algunos se fueron a hacerse la Europa, otros se fueron a hacer la América, Estados Unidos, y así. Pero ¿y qué de estar en el lugar que Dios quiere que estés? De vivir como Dios quiere que vivas. Porque nosotros podemos vivir como querramos vivir, ¿no? Y de ahí surgen unas cuantas preguntas. ¿Qué soñabas para tu vida cuando eras niño? Cuando eras niña, ¿qué soñabas para tu vida? ¿Cómo te imaginabas vivir tu adultez? ¿Cómo te imaginabas que iba a ser tu vida, tu casa? ¿Cómo te imaginabas? ¿Con quién ibas a compartir tu vida? ¿Cómo te lo imaginabas? ¿Quién iba a ser tu esposo, tu esposa? ¿Cómo iba a ser? ¿Cuántos hijos ibas a tener? ¿De qué ibas a trabajar? ¿Cómo te lo imaginabas de chico? Te pido que puedas retroceder un poco a aquel entonces cuando eras chico. Algunos decíamos, yo quiero ser, los varones decíamos, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, ¿no? Las chicas, yo quiero ser secretaria ejecutiva, o no sé, ¿verdad? Pero ¿con qué cosas soñabas? ¿Con quién pensabas que ibas a compartir tu vida? Con la chica de la telenovela, los varones, ¿no? Los que veíamos Rosa de lejos. Muy viejo eso, ¿verdad? Pero bueno, era lo que mi madre me obligaba a ver a la hora de la siesta. No conozco otras novelas. Bueno, más viniendo acá, El Clon, no sé, Onur y no sé qué, las novelas turcas esas. Pero en fin, ¿cómo soñabas de niño tu vida hacia el futuro? ¿No? De niña, ¿cómo la soñabas? Y ahí haciendo un balance de tus sueños de niño al día de hoy, ¿qué cosas alcanzaste y qué cosas no alcanzaste? ¿No? Porque yo te puedo garantizar que oportunidades tenemos todos. Y eso de las oportunidades es saber aprovecharlas en el tiempo que suceden. Hay un dicho que dice saber subirse en el tren cuando hay que subirse al tren. Porque el tren de la vida pasa, el tren de las oportunidades pasa y la sabiduría de saber subirse al tren, pocos la tienen. Pero oportunidades hemos tenido todos. ¿Sí? Yo no tengo un título universitario realmente porque no quise.
porque oportunidades tuve, ¿no? Prioricé otras cosas, porque me pude haber esforzado un poco más y haber obtenido un título universitario, ¿no? Pero yo prioricé y no estoy desconforme. Sí, me reprocho un poquitito la vida y digo, pude haber estudiado, me pude haber esforzado, pero muchos de mis sueños de niño los he alcanzado. Sí, yo de niño recuerdo soñar con tener mi esposa, tener mis hijos. Yo decía, un auto para mí y un auto para mi esposa. Tener mi casa, ¿sí? Y poder salir de vacaciones todos los años. Bueno, porque por ahí para los que no lo saben, yo de chico fui muy pobre y veía que el chico de la vereda de enfrente, como dice el dicho, el pasto salía más verde para él que para mí, ¿no? Él tenía a su papá, su mamá, se iba de vacaciones todos los años, ¿no? Traían regalos cuando volvían de vacaciones. Y yo veía que él la pasaba bien y yo la pasaba mal. ¿Por qué? Porque no tenía padre, porque mi mamá tenía que trabajar mucho. Carencias, muchas carencias, ¿no? Porque yo tuve que estar en un orfanatorio cuando era chico. Recuerdo el primer orfanatorio donde estuve, mi madre y mis hermanos estaban obligados a irme a retirar todos los fines de semana. Y recuerdo un sueño que yo tenía ahí permanente. Había un arenero. ¿Saben lo que es un arenero? Donde juegan los chicos. Sí, en las plazas. Ahora se usa mucho en Capital Federal. Hay areneros en las plazas y ahí los chicos juegan. Bueno, había ahí un arenero y yo tenía... ¿Cuántos se acuerdan los portafolios que se usaban antes para ir a la escuela? Esos portafolios de cuero que... ¿no? Tenían la solapa y a la solapa se le ponía una hebilla, ¿sí? De acero inoxidable o de acero, ¿no? Que trababa ahí. Yo no sé de dónde había sacado una de esas hebillas. No sé de dónde. Pero esa hebilla era mi intercomunicador galáctico, vamos a decirlo así, con la cual yo hablaba con mi madre y le decía, venime a buscar. Yo tomaba ese intercomunicador y decía, mamá, no te olvides, venime a buscar. Y eran las cosas que yo imaginaba. Y después, cuando fui creciendo, ahí tendría más o menos 4 años. Miren, cosas de 4 años, hasta ahora me recuerdo. Y yo decía, wow, cuánta imaginación tenía, porque yo estaba seguro que mi madre, a través de eso, ella me escuchaba. Estaba segurísimo, ¿no? Si bien yo compartía en ese hogar, estábamos junto con mi hermana y a ella la veía todos los días, ¿sí? Pero yo necesitaba tener ese afecto de mi madre y mi imaginación había generado ese artefacto como intercomunicador. Luego fui creciendo y el orfanato fue quedando atrás, fui siendo adolescente, a los 16 años conocí al Señor y ahí mi vida empezó a tomar sentido. No fue del día a la noche que las cosas empezaron a ocurrir, pero sí fue Dios trabajando en la vida de uno y fue transformándolo de a poco. Y esos sueños que tenía de chico empezaron a aparecer. ¿Y qué es lo que dice Dios con respecto a todo esto? ¿Cuál es nuestra fuente de entender lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios hoy te quiere decir con este mensaje? En el libro de Génesis, es el primer libro de la Biblia, el primer capítulo de la Biblia. Capítulo 1, versículo 28 nos dice así. Estamos eligiendo otra versión, una versión un poquitito más actual, ¿sí? Nueva Traducción Viviente se llama la versión, y dice así en el nombre de Jesús. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Y esto me llamó la atención, porque esto es una bendición de Dios. Antes de decirle a Dios, no coman del árbol que está en el medio del huerto del Edén, les dio una bendición y les dijo, con las siguientes palabras, dice, sean fructíferos. Y ahí yo decidí ponerle una coma, porque hay un y que sigue. Pero el Señor lo primero que le dijo, sean fructíferos. Y algo que muchos pasamos por alto, porque siempre decimos, no, el Señor le dijo, multiplíquense.
No, el Señor le dijo, sean fructíferos. Y si usted va al diccionario y busca la palabra fructífero, significa algo o alguien que lleva o carga frutos. ¿Y una planta para qué tiene frutos? Para que nosotros vayamos, nos alimentemos. Entonces esa planta está ahí para servir a otros, para servir al ser humano, para servir a mi prójimo, para servir a mi vecino, a mi amigo, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi tío. No dejemos a nadie afuera, para servir. Entonces el Señor lo primero que le dijo, la primera bendición que les dijo es, sean fructíferos. Entonces yo cuando en el viaje vi esa casita en la pradera, dije, ¿y qué fruto voy a poder llevar yo viviendo en la casita de la pradera? ¿Voy a ser fructífero o no? Porque lo primero que me dijo Dios es que yo tengo que ser fructífero. Entonces, cuando yo decido vivir como quiero vivir, ¿estoy cumpliendo con lo que Dios me pidió? ¿Estoy llevando frutos? ¿Estoy dando frutos? ¿Le estoy siendo de útil a alguien? Y yo entiendo que Dios fue amplio. Y en otras palabras podríamos decir que Dios nos dijo, serví para algo. Esta humanidad te necesita. Sé útil. Porque la palabra contraria a fructífero sería infructífero. Y cuando vas al diccionario y encontrás infructífero, vas a encontrar que significa que no lleva fruto. Y al lado de eso dice alguien que es inútil. O sea, que no es útil. Entonces Dios nos pidió, nos dice, vos viví como quieras, pero tenés que llevar frutos. Tenés que dar fruto, tenés que ser fructífero. Y después dice, multiplíquense, llenen la tierra. ¿No? Sigue diciendo, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios puso al ser humano por preeminencia de toda la creación. Así que cuando nos preguntamos por qué la humanidad está como está, ¿quién es el responsable? Nosotros. Ah, no, pero yo no tomo decisiones. No, sí, es verdad, vos no tomás decisiones políticas que pueden corregir, mover, quitar o cambiar. Es verdad, yo te lo creo y seguro estoy de eso. Pero vos tenés una potestad que otros no la tienen. Vos podés doblar tus rodillas y a través de un acto de fe hacer que las cosas empiecen a cambiar. ¿Y saben qué? Dentro de poco tenemos la gran oportunidad. En nuestro país, este país hermoso que tanto nos quejamos, ¿quién no se queja de este país? Yo sé que sí. Yo sé que sin darnos cuenta nos empezamos a quejar del país. Pero en este momento tenemos la gran oportunidad. Hay elecciones. Oremos y ayunemos por los que nos gobiernan, porque aparte Dios pide que así sea. Debemos de orar y ayunar por los que están en preeminencia, por los políticos que nos gobiernan, para que Dios los guíe. Dios nos ha puesto por encima de toda la creación. Pero bueno, nosotros podemos vivir como querramos vivir. Así que decirle al que está a tu lado, viví como vos quieras. Viví como vos quieras. Porque ahora se viene lo bueno. Viví como vos quieras. Y ahí en el libro de Eclesiastés encontramos consejos para los jóvenes y para los ancianos. Y el libro de Eclesiastés capítulo 11, versículos 7 al 10 nos dice así. La luz es agradable, qué hermoso es ver el amanecer de un nuevo día. La verdad que es hermoso. Yo recuerdo de joven, con los jóvenes de la iglesia en Temperley, pasábamos fin de año todos juntos y nos quedábamos despiertos para ver todos juntos el amanecer. Y siempre
a algunos se lo perdía, porque ¿ya amaneció? Sí, ya amaneció. ¿No? Sobre todo las noches de verano, que amanece mucho más rápido, ¿no? Pero dice la Biblia acá, el escritor dice, qué bueno que es ver el amanecer de un nuevo día. ¿Por qué lo dice así el Eclesiastés? Salomón fue el que escribió el libro de Eclesiastés. ¿Por qué dice así? Porque el nuevo día que trae nuevas aspiraciones, nuevas ideas. Hay un nuevo día por empezar, estoy vivo un día más. Y este día puede ser diferente, este día puede cambiar, este día puedo yo levantarme y decir, hoy va a ser un día diferente, hoy voy a llevar frutos, hoy voy a hacerle algo bueno a alguien, hoy decido empezar a estudiar, hoy decido abandonar aquel vicio que me está haciendo mal, hoy decido empezar a amar más a los que están a mi alrededor, hoy decido odiar menos a los que están a mi alrededor. Un nuevo día. Es hermoso ver ese amanecer porque es una nueva oportunidad que Dios nos da. Sigue diciendo el versículo 8, si alguien llega a la ancianidad, que disfrute de cada día de vida, pero que también recuerde que habrá muchos días oscuros. El Señor no promete una vida de rosas, de jardines y pastos siempre verdes. Si hay algo que el Señor siempre fue sincero y dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero no temáis, dijo el mismo Señor Jesús. Yo he vencido al mundo. Y Él lo hizo por nosotros. Él venció al mundo por nosotros. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sigue diciendo, todo lo que aún vendrá carece de sentido. Obviamente, el anciano puede decir, me queda poco por delante. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Lejos del Señor, pierde todo sentido. Ahora, con el Señor, tus últimos días tienen sentido. ¿Por qué? Porque hay una esperanza nueva. Sigue diciendo el versículo 9, gente joven. ¿Cuántos jóvenes hay acá? A ver, levanten la mano todos los que son jóvenes. Sí que somos jóvenes. Claro que sí. Claro que sí que somos jóvenes. Pero bueno, ¿qué dice? Gente joven. La juventud es hermosa. No hay nada como sentirse joven. Y con 50 y pico de años hacer cosas de pibes que tienen 20. No hay nada más lindo que eso. Rodar y tirarte y trepar un árbol y hacer... Y sí, porque cuando tenía 20 lo hacía y hoy también lo puedo hacer. No hay nada más hermoso que la juventud. Disfruten de cada momento de ella. ¿Cuántos están dispuestos a disfrutar de cada momento de la vida? Porque el versículo anterior dice, van a venir los días oscuros. Entonces, cada momento de la vida hay que disfrutarlo. Lo dice la Biblia. Así que no te aflijas. Te podés ir de vacaciones. Avisa que te vas nada más. Y disfruta. Disfruta de cada momento de ella, dice. Hagan todo lo que quieran hacer. ¡Wow! No se pierdan de nada. Viví como quieras. ¿Cómo querés vivir? En la casita de la pradera, al lado de una pileta climatizada, cerca de la nieve, cerca del sol. ¿Dónde querés vivir? ¿Cómo querés vivir? Viví como quieras. Pero recuerda que tendrás que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagas. Ah, no, qué mala onda, pastor. Veníamos bien, pero hasta ahí. ¿Por qué? Pero fíjate vos qué libertad nos da el Señor. Él nos llamó a ser libres. El Señor te da la opción de vivir como vos quieras. Pero no te olvides nunca que la primer bendición que Dios te dio para tu vida es que seas fructífero.
Vos viví como quieras, en donde quieras, pero siempre recordá que tenés la bendición de ser fructífero, de dar frutos. Y obviamente no nos queda otra. De todos los días, segundos, instantes de nuestras vidas, le vamos a tener que rendir cuenta a Dios. Entonces Dios lo que hizo al momento de vos ser engendrado, ya estando dentro de los planes de Dios, el Señor firmó un cheque en blanco y dijo, toma, esta es tu vida, vivila. Ahí tenés. ¿Sabes qué? Tan solo Dios sabe cuándo es tu fecha de vencimiento, cuándo es mi fecha de vencimiento. Tan solo Él lo sabe. Pero ahí tenemos un cheque en blanco dado por Dios. A vivir la vida como querramos. Pero al final del cuento, el Señor va a tomar ese cheque, tantos días de vida. ¿Qué hiciste, Maxi? Yo te bendije y dije que debías de ser fructífero. ¿Qué hiciste? Rendime tu vida. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas? ¿Qué no hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Y allá cada uno, con esa rendición de cuentas. Sigue diciendo el versículo 10, así que dejen de preocuparse y mantenga su cuerpo sano. Dios nos invita a mantener nuestra vida, nuestro cuerpo físico en buena salud. No te niegues a ir al médico. No te niegues a cuidar a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar frutos. Y yo todo achacado así, me va a costar llevar frutos. Me tengo que cuidar. Tengo que estar sano y vigoroso para llevar los frutos que el Señor quiere que lleve. Pero tengan presente que la juventud con toda la vida por delante no tiene sentido. Esto quiso decir Salomón que por más que te creas joven, porque yo de joven también lo dije, ¿qué me van a decir a mí? Soy joven, con todo lo que tengo por vivir por delante. Me falta mucho todavía a mí. Cuando te quieras acordar, te va a doler la cintura, te va a doler la rodilla, te va a doler el codo. La vida sin Dios no tiene sentido. Vivir la vida por la mera juventud no tiene sentido. Ahora, vivir la vida llevando frutos como Dios quiere que llevemos frutos, ahí sí tiene sentido. ¿No? Y en esto de cuidar nuestros cuerpos, el apóstol Pablo le escribió a los romanos, ¿qué debemos de hacer con nuestros cuerpos? ¿No? Él habla de tener un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto está en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice así, de la siguiente manera. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Fíjense, el apóstol Pablo dice, entreguen su cuerpo a Dios como un sacrificio. No que debes de cortarte, no que debes de lastimarte, nada de eso. Sino de que Cristo ya hizo el sacrificio para salvar nuestras vidas, para llevarnos a la eternidad, para perdonar nuestros pecados. Él ya hizo el sacrificio. Nosotros debemos de vivir una vida santa y piadosa. Eso quiere decir llevar nuestros cuerpos al sacrificio vivo, santo. ¿Sí? Sigue diciendo que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Vos sabés qué sacrificio le agrada a Dios? ¿Sabés cuál es el sacrificio que a Dios le agrada? Yo voy a empezar a decirte los sacrificios que a Dios no le agradan. A Dios no le agrada que vos salgas un día caminando y te camines 10.000 kilómetros, sea de a pie, de a rodilla, como sea, para que Él te cumpla una promesa. A Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que vivamos una vida en santidad, que nos alejemos del mal, que dejemos de mentir, que empecemos a llevar frutos. Ese es el sacrificio que nos está diciendo. Sigue diciendo, esa es la verdadera forma de adorar. ¿A cuántos les gusta cantar a Dios? Eso está bueno.
Pero Jesús cuando se cruzó con la samaritana y le dijo, porque la hora es, y este es el tiempo en que el Señor busca verdaderos adoradores. Le dijo Jesús, y estos adoradores le adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y francamente no estaba hablando Jesús de la canción. Jesús estaba hablando de una vida en adoración. De lo mismo que está hablando acá el apóstol Pablo, de presentar nuestros cuerpos, nuestra vida. Mi vida, la de mi familia, la de mis hijos, la de mi entorno, la del hogar que yo tengo a mi cargo. Esa debe ser un templo de adoración. ¿Por qué? Porque cuando los demás vean tu vida, van a decir, ¿y este? ¿Y esta? ¿Por qué vive así? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué me dan ganas de estar con él? ¿Por qué me gusta hablar con él, con ella? ¿Por qué? Porque vive una vida santa. Y la santidad te hace brillar en este mundo. Dios no necesita que nos peguemos, que nos cortemos, que caminemos grandes caminatas, que nos arrodillemos arriba del maíz. No, Él necesita que entreguemos nuestra vida completa, en gratitud por todo lo que Él hizo por nosotros. Sigue diciendo el capítulo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Nuestra manera de pensar cambia. Antes te quedabas con el vuelto que te daban de más, hoy vas y lo devolves. Antes te encontrabas con una billetera que no era tuya, vas y la devolves con todo su contenido. ¿Sí? Pero es una bendición de Dios encontrarme una billetera llena de dinero. No, es una bendición de Dios que la devuelvas. Es una gran bendición que la devuelvas. Esto creo que yo ya lo dije, ¿no? Pero antes nos colgábamos de la luz para pagar menos, buscábamos la forma de pagar menos el consumo de gas, buscábamos la forma de evadir los impuestos. No lo hagas más. Que nuestra dependencia sea exclusiva de Dios, no de nuestros artilugios para robar un poquito. Todos lo hacen, pero los hijos de Dios no lo hacemos. Ahora sí, viví como quieras. Cada cual va a tener que darle cuenta a Dios de lo que hace. Entonces Él dice que cambia nuestra manera de pensar. Entonces, sigue diciendo, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuántos quieren saber el futuro? Yo quiero saber mi futuro. Antes íbamos a la del barrio que tiraba las cartas y nos decía, te vas a casar, te vas a enviudar, tal año te vas a morir. Y teníamos miedo con todo lo que podía pasar, nos poníamos contentos. Pero acá el apóstol Pablo le dice a los romanos, ¿querés conocer la voluntad de Dios? Bueno, comportate de esta manera. Viví una vida santa. ¿Para qué vivir una vida santa? Para conocer cuál es la voluntad de Dios para ustedes, dice, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora retrocedamos un poquitito para atrás. La casita de la pradera otra vez. Qué lindo sería vivir acá. Aire puro. Te levantás a la mañana y sentís el olor de la hierba y de las vacas y por ahí también. ¿No? Qué lindo sería vivir acá, ver la montaña, qué agradable y perfecto que es esto. Y por acá el apóstol Pablo también me está hablando de cosas agradables y perfectas. Él me está diciendo que la voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, nosotros podemos vivir la vida como queramos vivirla, pero Dios nos propone una nueva vida. Y realmente esa vida que el Señor me propone es la que yo quiero vivir.
porque sé que al final del camino, cuando se venza mi cheque, voy a tener que rendirle cuentas y decirle, Señor, acá está. Y yo lo menos que espero es que el Señor me diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿No? Y eso es también para las siervas del Señor. Y ya para ir terminando, seguramente que la pregunta de muchos pueda ser, pastor, lo que usted propone parece muy lindo. Pero yo, al terminar esta reunión, vuelvo a mi casa, vuelvo a mi realidad y me encuentro con una vida totalmente distinta. Me encuentro con una realidad que por este instante, mientras usted me estuvo predicando, bien que me la adornó. Pero ahora tengo mi realidad, que es que hay que pagar las deudas, que el otro se vence, que aquello falta, que el hijo se porta mal, que la suegra no me aguanta, que el yerno no hace caso, que el vecino me tira la basura de mi lado. Infinidades de cosas que se te puedan ocurrir, ¿no? La tóxica de la novia de mi hijo, el tóxico del novio de mi hijo. Cualquiera de esas cosas, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo? Y yo te voy a leer nada más que un pasaje que a mí me ayudó un montón. Porque el Señor, como te dije al principio, no promete una vida de rosas. El Señor promete una vida de bendición. Y dentro de este mundo, así tal cual como lo conocemos, Él nos bendijo con que tenemos que ser fructíferos. Vos podés dar frutos donde quiera que estés. Podés ser una persona fructífera. Y cuando Dios habló de ser fructífero, habló en todos los sentidos de la vida. Podés ser una persona fructífera. Josué, capítulo 1, versículos 7 al 9. El Señor había sacado al pueblo hebreo de Egipto y ellos tenían que tomar la tierra prometida. Moisés iba a cargo, al frente de todo, pasaron los años, 40 años. Moisés estuvo visualizando la tierra prometida. Aquello por lo cual luchó tanto tiempo estaba ahí enfrente, pero Dios no le permitió, por desobediente, no le permitió entrar a la tierra prometida. Y ahora había quien tenía que llevar adelante al pueblo, y ese era Josué, el discípulo de Moisés. Y ante esa responsabilidad, Josué tuvo su charla con Dios. Y esto fue lo que Dios le dijo. Versículo 7. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Entonces, ante tu realidad, esa que vos me decís, pastor, yo ahora tengo que ir y hacerle frente, Dios te está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Ten cuidado de obedecer todo lo que la Biblia dice. Atiéndela bien lo que la Biblia dice. No te separes de lo que Dios te está diciendo, ni a la derecha ni a la izquierda. Y entonces te irá bien en todo lo que hagas. Sigue diciendo el versículo 8, estudia constantemente este libro de instrucciones, la Biblia. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que en ella está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Hay un manual para vivir esta vida, ¿no? Siempre dijimos, los hijos no vienen con un manual de instrucciones. ¿Quién tuvo un hijo con un manual de instrucciones? Dígame. Nadie. Ninguno de nosotros nacemos con el manual de instrucciones. Dios no nos manda con la cigüeña y nos dice, ahí va el libro de instrucciones, así hay que educar a Maxi. No, la verdad que no. Pero por gracia y misericordia de Dios tenemos la Biblia, que es nuestro manual de la vida. La Biblia te dice hasta cómo tenés que tratar a tu suegro y a tu suegra. No, no puede ser. Sí.
La Biblia te dice cómo tenés que educar a tus hijos. La Biblia te dice cómo tenés que tratar a tu vecino. La Biblia dice cómo tenés que tratar a tu esposa y esposas. La Biblia dice cómo tenés que tratar a tu esposo. La Biblia tiene instrucciones para todo. Entonces, por eso el Señor le está diciendo, ¿sí? Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas si haces caso a lo que está escrito en la palabra de Dios. Versículo 9. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. ¿Qué vas a hacer? Fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes. ¿Por qué el Señor le hace esta aclaración a Josué? ¿Por qué le dice, no te desanimes? Porque sabía que iba a haber problemas. Sabía que iba a haber luchas, sabía que él iba a decir, el Señor me dijo, vamos por acá, y va a haber gente que le iba a cuestionar y le iba a decir, por ahí no, por ahí no, Josué. Yo siento en mi corazón que por ahí no, que hay que ir por el otro lado. Pero Dios dice por acá, no. Entonces ahí el Señor le está diciendo, no te desanimes. Aunque todo parezca en tu contra, no te desanimes. De lo único que tenés que estar seguro es de estar haciendo la voluntad de Dios. Siendo una persona, un hijo de Dios fructífero. No te desanimes, le dice. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. No te desanimes. Debemos de fortalecernos en el Señor. Y ya como último consejo, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, en la primera carta que él les manda, capítulo 5, versículo 20 y 22. Porque aparecen cosas en la vida que parecen que son buenas, pero al final de cuentas no terminan siendo buenas. ¿Cuántas veces te encontraste con algo así? Pero este no era tan bueno como parecía. Mirá el pastor Maxi, parecía bueno, pero resulta que se sabe poner los botines bien puntiagudos a veces. Y así te encontrás con un montón de situaciones en la vida que nos equivocamos y nos confundimos. Y Pablo le escribe ahí en Tesalónica a los tesalonicenses, les dice capítulo 5, versículo 20, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Había un problema ahí. Había muchos que venían y decían, yo vengo de parte de Dios y traigo palabra profética. No sé si les suena familiar eso, que hoy en día hay muchos que dicen, yo soy profeta. El profeta San Maxi, ¿no? Y viene y dice, porque el Señor dice así, así, así. Y obviamente de que muchos somos tentados a burlarnos de eso. Porque a la luz de la palabra de Dios, cuando lo confrontamos, hay cosas que no concuerdan. Entonces el apóstol Pablo les dice, no se burlen de las profecías, pero estudien, miren, presten atención qué es lo que dice. Y el versículo 22 dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Entonces, si a vos te trae dudas lo que el pastor dice, examínalo a la luz de la palabra de Dios. Si a vos te trae duda lo que el hermano o la hermana dice, examínalo a la luz de la palabra de Dios. Vos podés vivir como quieras, pero la palabra de Dios es una. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, útil para redarguir e instruir nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, yo los invito a que podamos disfrutar la vida que Dios nos dio. Podamos disfrutar ese cheque en blanco que el Señor nos entregó. Pero sepamos muy bien que de todo lo que hagamos, al final del camino, vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Y que Dios te puso a vos y a mí, al ser humano, por encima de toda la creación. Eso quiere decir que las montañas
están para que vos las disfrutes. Que la playa está para que vos las disfrutes. ¿Sí? Que el frío, la nieve, está para que vos lo disfrutes. ¿Sí? Que el cerro está para que vos lo disfrutes. Pero de todo vamos a tener que rendirle cuenta a Dios. El Señor creó este mundo para que vos y yo lo disfrutemos. Pero no te olvides que tenemos que ser personas fructíferas y llevar fruto. Y que aprovechemos este momento para ponernos a cuenta con Dios. ¿Cómo lo ves? Poder decirle hoy a Dios, Señor, hoy quiero rehacer mis cuentas con vos. A partir de hoy, quiero que me perdones por todo lo que he hecho y por todo lo que no he hecho. Porque muchas veces teniendo oportunidad para hacer, no hemos hecho. Y de esa forma poderle decir a Dios, de aquí empiezo a vivir a la forma de Dios.